Trump anunció el fin de la guerra con Irán y los inversores lo celebran. El mercado de valores está subiendo, los precios del petróleo caen y los inversores esperan que la economía vuelva a florecer. Pero hay detalles importantes que debes conocer. En el pasado, tras choques petroleros, el daño real a la economía no ocurre con precios altos. Suele ocurrir tras el fin de la crisis. Además, debemos considerar que este conflicto en el Medio Oriente tuvo repercusiones en China, en la Reserva Federal y en las tasas de interés. En este video analizaré qué podría pasar ahora que la guerra terminó oficialmente. Déjenme explicarlo todo. Analicemos algunos puntos clave, empezando por China. La razón por la que el conflicto en Oriente Medio también impactó a China es porque Estados Unidos y China han estado luchando, no militarmente, sino en lo económico. La economía de China ha crecido más rápido que la de Estados Unidos, y se habla mucho de que el dólar pierde valor y confianza, mientras China compra oro y fortalece su moneda. Ahora, muchas personas les dirán que es imposible pensar que el yuan chino pueda llegar a reemplazar al dólar de los Estados Unidos, pero deben entender que China ha dejado muy claro que su objetivo es reemplazar a los Estados Unidos como la superpotencia del mundo. El motivo por el cual Estados Unidos y China están enfrentados en el plano económico es porque los informes muestran que si la economía china sigue creciendo más rápido que la de Estados Unidos, estamos aproximadamente a 10 años de que China supere a la economía de Estados Unidos. Como respuesta a esto, la economía de los Estados Unidos intenta combatir a China, pero no están luchando contra ellos directamente con tanques y misiles. En cambio, Estados Unidos impuso aranceles a China para traer negocios de vuelta y también para dañar a China. Luego, los Estados Unidos atacaron a Venezuela y destituyeron al presidente venezolano al mismo tiempo que tomaban el control del petróleo de Venezuela, el cual anteriormente se enviaba a China. Después, los Estados Unidos atacaron a Irán, que nuevamente estaba vendiendo petróleo a China con un descuento, y eso dificultó que China operara su economía, pues dependía de este petróleo barato para producir sus productos a bajo costo. Y tenemos otras cosas económicas, como Estados Unidos intentando construir su propia cadena de suministro de tierras raras, lo que significa intentar extraer y producir nuestros propios metales sin depender de China, como una forma de lograr una mayor independencia respecto a ellos. Parte de este conflicto estaba vinculado a China y lo que sigue es incierto. ¿Será suficiente frente a China? Pero analicemos un poco más a fondo lo que esto implica para la economía de los Estados Unidos, porque muchas personas ahora tienen la esperanza de que, si el conflicto termina, el petróleo bajará drásticamente. Ya vimos una gran caída en los precios del petróleo desde que el presidente Trump anunció que la guerra con Irán terminó. Si el petróleo cae, ¿no significa que la economía crecerá y la inflación mejorará? Hay un par de cosas que debes entender. Empezaré por la historia, porque aunque no se repite exactamente, sí que rima. Si observamos las últimas 11 recesiones en los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, 10 de ellas fueron precedidas por un pico en el precio del petróleo, lo que significa que la mayoría de las recesiones en Estados Unidos en los últimos 100 años comenzaron con un aumento en los precios del petróleo. Ahora bien, el aumento de los precios del petróleo podría no haber sido la causa de la recesión, pero es algo que hemos visto ocurrir antes de muchas recesiones. Y cuando el precio del petróleo subió, no fue cuando ocurrió el colapso del mercado o la recesión. La recesión empezó meses o un año después. Un ejemplo, 1973. En 1973 enfrentamos un problema de inflación porque el dólar salió del patrón oro en 1971. Eso causó impresión de dinero e inflación. En 1973, Estados Unidos entró en una guerra en Oriente Medio llamada la Guerra de Yom Kippur, que causó que los precios del petróleo subieran. La OPEP y Estados Unidos tuvieron un embargo en octubre de 1973. Dijeron que la crisis terminó en octubre de 1973, pero la recesión y la bolsa cayeron en 1974. La recesión tardó 6 meses en empezar. Avancemos a 1979. Fue cuando ocurrió la revolución iraní. Hubo un choque petrolero que llevó a una recesión en Estados Unidos un año después, que duró un par de años. Viajemos al año 1990.
Con la guerra del Golfo, los precios del petróleo subieron, lo que meses después llevó a una recesión económica. Y si miramos el colapso de 2008, hubo un choque petrolero. Antes de la recesión, muchas cosas llevaron a la crisis financiera de 2008, pero un choque petrolero también ocurrió antes del colapso de 2008. ¿Por qué es esto importante? Porque el dolor que hemos visto con los precios del petróleo durante los últimos meses se sentirá en nuestra economía durante algún tiempo en el futuro, y hay una posibilidad de que la economía lo absorba sin dolor. También existe la posibilidad de que veamos más dolor económico debido a los precios más altos del petróleo de los últimos meses. ¿Qué pasará? Solo el tiempo lo dirá, pero quiero que entiendan lo que hemos visto en el pasado. La otra razón por la que esto es importante tiene que ver con el Banco de la Reserva Federal y el mercado inmobiliario. Porque el Banco de la Reserva Federal es la entidad encargada de decidir las tasas de interés. El presidente Trump nombró a Kevin Warsh nuevo presidente en el Banco de la Reserva Federal. ¿Por qué es relevante esto? Porque desde que el presidente Trump entró a la Casa Blanca en 2025 ha exigido tasas de interés más bajas. Bueno, para que la Fed baje las tasas, generalmente, quieren ver algo de dolor en la economía mientras la inflación no sea un problema. Las tasas bajas ayudan a estimular la economía. Si hay dolor económico, las tasas bajas pueden estimular la economía. Y la razón por la que la Fed no quiere ver inflación al bajar tasas es porque puede empeorar el problema de la inflación. Así que, acercándonos al año 2026, todo el mundo había prácticamente que veríamos recortes drásticos de tasas en 2026 con el nuevo presidente de la Fed nombrado por Trump. Y Trump exige tasas de interés más bajas. Pero todo cambió tras el ataque de Estados Unidos a Irán y la subida del petróleo. Estos precios más altos del petróleo llevaron a precios más altos de gasolina, diésel, comestibles y muchas otras cosas. La inflación alcanzó un nuevo máximo que no habíamos visto en unos 3 años. Así que ahora se decía que no creo que veamos tasas de interés más bajas en 2026. Es probable que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 2016 debido a la creciente inflación y su aceleración. Eso había sido prácticamente el consenso con los inversores y Wall Street hasta este momento. Porque no sabemos cuánto durará el conflicto en Oriente Medio. No sabemos cuánto tiempo seguirán altos los precios del petróleo, y como resultado, no creemos que bajen las tasas pronto. Debemos prepararnos para tasas más altas. Bueno, ahora, tenemos este conflicto en el Medio Oriente terminando, al menos eso es lo que escuchamos decir. Los precios del petróleo caen. Ahora se habla de qué significará esto para la inflación. Y este es un concepto que deben entender porque la inflación es el crecimiento de los precios de las cosas. La tasa de inflación es qué tan rápido suben los precios. En los últimos meses hemos visto los precios subir rápidamente. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará después? ¿Caerá la tasa de inflación? Trump dice que caerá como piedra. Pero no será negativa. Al menos eso no quiere el gobierno, ni la Reserva Federal, ni Wall Street, no quieren inflación negativa. Quieren tasas de inflación más bajas para que los precios sigan subiendo, pero no tan rápido como antes. Entonces, si los precios siguen subiendo, pero no tan rápido, significa que subieron mucho y seguirán subiendo, solo que no tan rápido como antes. Es una opción. Número 2 es: hay un impacto tardío. Del impacto de los precios más bajos del petróleo en nuestra economía, lo que mantiene la inflación alta más tiempo. ¿Qué sucederá al final? Ojalá que la bajada en los precios del petróleo frene la tasa de inflación y la enfríe, pero en general, el gobierno no quiere ver una tasa de inflación negativa, porque si la tasa de inflación es negativa, significa que vemos deflación. Y la razón por la cual eso importa tanto para el gobierno es porque, recuerden, el gobierno tiene alrededor de 39 billones de dólares de deuda nacional. Deflación significa que el dólar vale más, lo que significa que los 39 billones de deuda son más valiosos y costosos de pagar.
La inflación significa que el valor de cada dólar está perdiendo valor, lo que significa que el valor de los 39 billones de dólares de deuda se está volviendo cada vez más pequeño porque estamos pagando ese dinero de vuelta con dólares más baratos. Piénsenlo así. Imaginen que hace 30 años usted compró una casa por $100,000. Hoy la casa vale $1,000,000. Pero hace 30 años la compraron con hipoteca fija a 30 años al 20% inicial. Solo financiaron $80,000. Bueno, los $80,000 que usted financió hace 30 años son mucho más valiosos que $80,000 hoy porque, bueno, no comprarán una casa de 100,000 hoy en 2026. Entonces, debido a la inflación, su deuda se volvió mucho menos costosa. Y esta es la razón por la cual el gobierno no quiere ver deflación. Ellos quieren ver inflación. Y así que usted quiere entender lo que esas dos cosas significan. Inflación versus tasa de inflación, porque no vamos a ver o es probable que no veamos ninguna inflación negativa. Pero el gobierno quiere una tasa de inflación más baja porque cuando es alta, la gente se molesta porque el costo de vida crece más rápido que los ingresos y cuando eso pasa, se vuelven más pobres. Y cuando es un efecto muy notable, lo que significa que está sucediendo rápidamente, la gente se molesta más. No sorprende que el costo de vida crezca más rápido que los ingresos, pues eso ocurre desde hace décadas. Pero generalmente ocurre a un ritmo más lento y la gente no lo nota. Y eso es precisamente lo que busca la Reserva Federal, porque cuando la inflación no es significativamente mayor que los ingresos, la gente no hace muchas preguntas. Te guste o no, así funciona el sistema. Esto me lleva al mercado inmobiliario. Haré un video detallado sobre este mercado pronto, pues es importante entenderlo. Que el mercado inmobiliario ha vivido muchas transiciones, no solo desde la pandemia, sino en 2026, pues muchos esperaban tasas hipotecarias más bajas en 2026. Se prometió que 2026 sería el año en que caerían drásticamente. Desde que empezó el conflicto en Oriente Medio, las tasas no bajaron, subieron por las preocupaciones económicas. Las subidas en las tasas hipotecarias se deben al bono del Tesoro a 10 años. Evitaré entrar en detalles técnicos. A medida que hubo más preocupaciones económicas en los Estados Unidos, los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos subieron, lo que luego condujo a tasas hipotecarias más altas. Así que, en términos simples, más preocupación económica por la guerra hizo que las tasas subieran. Todos en 2026 dijeron que refinanciarían y comprarían casas al bajar las tasas, pero pasó lo contrario. Las tasas de hipoteca han subido mucho, lo que presiona el mercado de vivienda nuevamente. Ahora que el petróleo baja, la gente espera que esto conduzca a tasas del tesoro más bajas, lo que llevará a tasas hipotecarias más bajas, ayudando a estimular el mercado de la vivienda nuevamente. Y quieres entender cómo se relaciona esto con lo que está haciendo la Reserva Federal, porque si la Reserva Federal también tiene la capacidad de recortar las tasas de interés, eso también puede ayudar a impulsar tasas hipotecarias más bajas en el mercado de la vivienda. No sabemos qué pasará, pero esto es lo que la gente en la industria inmobiliaria espera, que debido a que este conflicto terminó, finalmente veremos algo de alivio en el mercado hipotecario, lo que hará que los banqueros ganen más. Los agentes y compañías de títulos ganarán más y los vendedores volverán a vender. Los propietarios refinanciarán y los compradores querrán comprar casas de nuevo. Esa es la esperanza que mucha gente tiene, porque los bienes raíces son realmente la industria columna vertebral de los Estados Unidos. Y cuando la industria inmobiliaria se desacelera, la economía sufre. Esperemos no volver a la guerra, porque crearía más volatilidad en el mercado. Hemos visto esto una y otra vez, pero la gente espera que no suceda. Pero lo crucial aquí es el impacto a largo plazo de nuestra economía en los próximos 2 años. No lo descuidemos. ¿Qué significa esto para el mercado de valores durante los próximos 2 años? ¿Qué va a significar para China? ¿Qué significará para la Reserva Federal y las tasas de interés? ¿Y cómo afectará al mercado inmobiliario? Espero que este video aclare muchos aspectos económicos actuales, especialmente por el conflicto en el Medio Oriente. Si te resultó útil, compártelo con tus amigos, familiares o inversores. De esta manera, difundiremos este conocimiento sobre finanzas de forma más amplia y beneficiosa para todos. Gracias.
El presidente Trump lanza el mayor impulso a la IA que el mundo haya visto. Estados Unidos es el país que inició la carrera de la IA y como presidente estoy aquí hoy para declarar que Estados Unidos la va a ganar. En resumen, cientos de miles de millones de tus impuestos irán a